Y bien, llegamos entonces a nuestra última lección. Vamos a ver la lección número 9, ministrando a los adolescentes. En esta lección vamos a ver en primer lugar el tema número 1, que es características físicas y emocionales de los adolescentes. Tenemos que reconocer que los adolescentes son un mundo aparte. ¿Por qué? Porque ya no son chicos, o sea, ya no tienen las características de un chico, pero al mismo tiempo todavía no entraron en la etapa de la adultez. Así que están ahí en el medio, y eso de estar en el medio es literal, porque ellos están definiéndose. En esta época no tienen una identidad definida, no saben exactamente quiénes son. Y eso, esencialmente eso, los lleva a un montón de situaciones complicadas. En primer lugar, en cuanto a la parte física, ellos tienen grandes cambios. Es una época en la que se cambia mucho. Bueno, sin entrar en todos los detalles, hay a grandes rasgos un montón de cambios visibles, y eso hace que haya una cantidad de energía destinada a esos cambios, energía que obviamente ellos no controlan, y por eso muchas veces vemos que tienen un cansancio frecuente. A mí me asombra ver cuánto duerme un adolescente. Un adolescente puede dormir 16 horas sin despeinarse, ¿eh? Es una locura, pero tiene que ver con la edad, y si bien obviamente es algo que hay que manejar, porque si fuese por ello, por ahí duermen todo el día, tenemos que entender que tiene que ver con una época particular, con un momento en la vida. Y también hay un rapidísimo desarrollo sexual. Hoy todavía es más complicado esto, porque además de lo que hormonalmente pasa en los adolescentes, tenemos que entender que los medios de comunicación e internet y todo, las redes sociales, todo eso es un combo gigantesco para que los chicos entren en un mundo que es complicado y para el cual todavía no están claramente preparados. Ahora, en cuanto a las características emocionales, vamos a ver que tienen unas cuantas situaciones. No sé si lo ven a este muchacho, no se ve acá, pero tiene acné también. Así que es un adolescente típico, y una de las cosas que le pasa es justamente eso. Está insatisfecho por su apariencia. Así que eso le genera mucha ansiedad, mucha inseguridad y un complejo de inferioridad. Ahora, todo esto que nosotros vemos como cosas negativas, el adolescente trata de taparlas por medio de otras cuestiones. Entonces es ahí donde son esas situaciones de rebeldía en la que se muestra fuerte, porque ya no es un chico, pero al mismo tiempo, por medio de esas cosas, está tratando de tapar un montón de cosas que sí le quedan de arrastre de ser un chico, más los cambios que está sufriendo. Entonces se genera un mundo de complicaciones dentro suyo que muchas veces no sabe manejar ni se entiende a él mismo. Por eso, y porque no tiene todavía una identidad definida, es que tiene esa necesidad de pertenecer a algún grupo. Por eso es que siempre se quieren parecer a alguien. Y por eso es que ven a los jugadores de fútbol y se peinan igual que los jugadores de fútbol. Por eso quieren tener, si tiene un aro, quiere tener un aro también, y un tatuaje lo mismo. Y dependiendo al grupo al que se haya acercado, van a ser también sus conductas. Por eso es muy importante que ellos puedan encontrar ese grupo de pertenencia en la iglesia. Por eso pasa que las iglesias donde hay hermanos mayores nada más y no hay jóvenes, no hay adolescentes, es muy difícil que alguna vez se forme un grupo de adolescentes, porque tiene que haber, en primer lugar, un grupo para que los que van entrando puedan ser parte de ese grupo. Si el grupo no existe, a los adolescentes se les hace muy difícil. Por eso es muy importante que comprendamos el valor que tiene la iglesia en ese sentido.
También tenemos que hablar que tienen sentimientos, eso es lo que quise poner y se puso cualquier cosa, sentimientos variables, van cambiando. En un momento les agarra un ataque de furia y después se arrepienten, se ponen mal. En otros momentos son súper tiernos, pero bueno, porque son esos sentimientos que van cambiando. Está en el medio. Luego, un deseo de independencia, porque ya son grandes, pero al mismo tiempo hay una dependencia brutal de los adultos. Y por eso tienen una necesidad enorme de acercarse a alguien que verdaderamente los escuche y se interese de verdad por ellos. Y otra de las características, hay muchas más, pero una más, es que son muy sinceros. Y a veces eso nos choca a nosotros, porque no tienen ningún tipo de problema en decirnos la verdad, aunque sea totalmente agria esa verdad. Pero son sinceros. Y nosotros tenemos que poder valorar eso y poder tomarlo como algo positivo e interactuar con los adolescentes de esa forma. Ok, vamos al tema 2. Características sociales, intelectuales y espirituales. En primer lugar, características sociales. Dependen de la opinión de un amigo. Se basan muchísimo en la opinión de sus amigos. Por eso el grupo es muy importante y el grupo siempre tiene razón. Y si el grupo hace tal cosa, yo no puedo ser diferente. Ese temor al rechazo que sienten es lo que los lleva justamente a tomar actitudes que a nosotros, que ya estamos grandes, muchas veces nos pueden llegar a chocar. Y bueno, y a los padres les choca también. Por eso es que, entendiendo cómo funciona la cabeza y el corazón de un adolescente, es que tenemos que nosotros dedicarnos a ayudarlos. Y verdaderamente hay que tener un llamado de parte del Señor para estar con los adolescentes. No es para cualquiera. Luego, tenemos que entender también que si nosotros tenemos presiones de parte del mundo, ¿cuánto más ellos? Como decía yo recién, hoy, sobre todas las cosas, en un mundo donde la información viaja más rápido que a la velocidad de la luz, ellos se encuentran bombardeados con una cantidad de información que no tienen la capacidad de entender qué es lo bueno y qué es lo malo, todavía no tienen ejercitado el discernimiento. Por eso es que nosotros tenemos que estar cerca y ayudarlos. Como puntos positivos, tienen una disposición enorme al servicio, y si nosotros sabemos encauzar esa disposición que tienen, es de gran beneficio su ayuda. Y también tienen ideales altos y valor de la justicia, le dan un valor muy importante a la justicia. Por eso, si de alguna manera en la clase no nos dimos cuenta e hicimos algún tipo de discriminación, aunque sea muy leve, ellos enseguida se van a sentir ahí tocados, y aunque no hayan sido ellos el producto de la discriminación, van a saltar y van a empezar a buscar justicia. Y eso es bueno, pero también tiene que ser bien encauzado. Y luego, en cuanto a las características intelectuales y espirituales, están llenos de preguntas. Claramente hay un montón de cosas que ellos no comprenden, que quieren entender, y eso es bueno. Que tengan preguntas es bueno, porque cuando queremos enseñarles, acuérdense que aprendizaje tiene que ver con aprender, con tomar, y uno aprende aquello que le interesa, y cuando preguntan es porque les interesa. Entonces las preguntas son buenas, tenemos que contestárselas. Cuestionamiento de la fe, sí, claramente es un momento en el que ellos se preguntan: ¿esto que me enseñaron desde chiquito, será verdad? Porque yo quizás soy un cristiano, pero porque la ligué de rebote. Pero ¿y si esto es todo mentira? Bueno, todas esas preguntas empiezan en esta etapa de la vida, en la adolescencia. Por eso es hiper importante, y lo digo de esta manera, y quiero ser muy enfático con esto, porque ellos necesitan ver en nosotros una vida que con sus hechos respalda lo que dice. Una vida de integridad. Una vida que de verdad está sometida a la voluntad de Dios, que no solamente tiene una buena forma de hablar,
y en la casa es otra cosa, sino que de verdad es transparente. Todo lo que dice realmente es. Por eso es tan necesario que seamos ejemplo. Y por eso es que debemos responder con sinceridad y seriedad siempre. Nunca subestimemos sus preguntas o sus cuestionamientos, son muy importantes. Ok, vamos entonces al tema 3, el valor de un maestro amigo. En primer lugar, el libro nos invita a ganarnos la amistad de los chicos, eso es muy importante. Que ellos sepan que más que un maestro, el maestro es una figura muy importante para ellos, pero no tienen que ver un maestro inaccesible, inalcanzable, sino todo lo contrario, porque Jesús fue así. Jesús, piensen en la relación que los discípulos tenían con él. Ellos se acercaban a hablarle, a hacerles preguntas, no era inaccesible a Jesús, bueno, cuánto menos nosotros. Que no haya ningún tipo de barrera. No quiere decir esto que nos vamos a poner a jugar al nivel de ellos, no estamos a su nivel, somos sus maestros, pero tiene que haber una relación amistosa. En segundo lugar, mantener la confianza viva. A veces nos ganamos su amistad, su confianza, pero después, porque nos desanimamos nosotros, nos desalentamos, vaya uno a saber por qué. Hay muchas cosas que nos invitan al desaliento, pero si nosotros cedemos, lo que estamos perdiendo es justamente eso, la confianza que ellos habían depositado sobre nosotros. Si nosotros les hablamos de que siempre vamos a estar y vamos a ser fieles al Señor y de pronto después nos bajoneamos y ya no venimos más, y bueno, eso hace que su confianza en nosotros desaparezca. Así que es muy importante eso. Y en tercer lugar, la disciplina tiene que estar presente. Dijimos que si bien hay una relación de amistad, no somos sus amiguitos, no estamos en un mismo nivel. Por eso, cuando nos ganamos su confianza y de verdad ellos se dieron cuenta que nosotros los amamos, que los queremos, que nos importa, bueno, en ese lugar, desde ese lugar, podemos disciplinarlos porque ellos necesitan que alguien que ya tiene experiencia, que conoce un montón de cosas porque las vivió, le diga, mirá, si seguís por ese camino te va mal. Eso es amarlos de verdad. Muy bien, y el último de los temas de la lección 9 y de todo el libro es principios en la enseñanza a los adolescentes. Hay 8 principios acá que vamos a ver ahora. En primer lugar, enseñarles a captar conceptos. Cuando nosotros les estamos enseñando la palabra de Dios, los adolescentes tienen la suficiente capacidad ya a esa edad para comprender perfectamente los conceptos y no tener la necesidad de estudiar de memoria. Así que, en primer lugar, tenemos que enseñarles conceptos. Es muy importante que nosotros aprendamos a estudiar de esta manera y que les enseñemos eso a ellos. A mí fue una profesora de historia la que me enseñó a estudiar de verdad, y la verdad que desde esa época a esta parte veo que no me lo olvidé nunca más y me ha sido de muchísima utilidad, es algo muy bueno. En segundo lugar, hay que llevarlos a la reflexión. Recuerdan, recién hablábamos de las preguntas que constantemente ellos hacen, de los interrogantes que tienen. Bueno, aprovechemos esto y llevémoslos a pensar. Ellos tienen mucha energía en este sentido, llevémoslos a reflexionar. Hoy es una época en la que cada vez se piensa menos, tenemos que llevarlos a la reflexión. En tercer lugar, atribuir responsabilidades. Como hablábamos acerca del servicio también, dentro del contexto de una clase, ellos pueden hacer cosas y podemos darles algunas responsabilidades para que ellos hagan, y es muy bueno y lo toman con toda seriedad, se lo toman a pecho y lo hacen bien. Pero si nosotros no le damos responsabilidades, ellos entienden que no confiamos en ellos. Y si no confiamos en ellos, tampoco ellos van a poder colocar su confianza en nosotros. Punto 4. Investigar sus aspiraciones. Interesarnos por cuáles son esas cosas a las que ellos quieren llegar. ¿Qué quieren ser cuando sean grandes? ¿Les importa eso? Bueno, entonces
en función de esas preguntas tenemos que nosotros investigar por qué lado va este chico, para qué es bueno, qué cosas le gustan, qué cosas le atraen. Ya de chiquitito una persona va mostrando cuáles son sus facilidades, cuáles son las vetas que tiene. Bueno, tenemos que poder identificar esto en los chicos. En el punto número 5, proveer actividad física dentro de la clase. Si bien no vamos a hacer un partido de rugby, sí es importante que haya algo de actividad física para los adolescentes. Generalmente es muy bueno comenzar la clase con un rompehielo o en el medio de la clase tener algún tipo de actividad que los saque de los asientos y los invite a hacer alguna otra cosa. Bien, luego, punto número 6, enseñarles que sus actos tienen consecuencias. Sus actos tienen consecuencias. En esta época de la vida los adolescentes se tornan muy impulsivos y entonces de pronto se enojaron y patearon todo. Bueno, nosotros tenemos que mostrarles que eso no puede pasar, porque si ellos pierden el control, luego va a haber una consecuencia y esa consecuencia la van a sufrir. Entonces, de eso también hay que advertirles. El punto número 7, uno de los principios que está nombrado aquí, es conducirlos a la oración. Eso es muy importante y eso se da si nosotros somos creyentes de oración. No podemos falsear esta parte. Si nosotros no somos personas de oración, no los vamos a llevar a la oración. Ahora, si nosotros de verdad estamos, no digo que seamos perfectos en esto, todos tenemos que mejorar, todos tenemos que crecer, pero sí que hay una conducta en cuanto a eso y luchamos para poder crecer en la oración. Tenemos que también llevarlos a ellos a esta realidad. La vida es una vida de oración, se vive y se lucha de rodillas. Entonces es muy importante que dentro de la clase haya momentos en los que oremos, al comienzo de la clase, al final de la clase, en el medio de la clase, siempre podemos encontrar un momento para la oración, una oración sencilla, cortita, y hacerlos orar a ellos también, porque esto también es algo que les da crecimiento y confianza en sí mismos. Y por último, guiarlos a la plenitud del Espíritu Santo, a la plenitud espiritual, que ellos puedan comprender que el Espíritu Santo es Dios, que cuando aceptamos a Jesucristo en el corazón, viene a habitar en nuestros corazones, viene a ser morada, viene a vivir en nosotros, y que ellos puedan comprender que cuando nosotros vivimos guiados por la dirección del Espíritu Santo, nuestra vida es una vida de éxito en el Señor. Y que nos alejemos del pecado, porque el pecado lo que hace es contristar al Espíritu. Así que para poder vivir en esta plenitud tenemos que alejarnos del pecado e ir al Señor. Es increíble, pero en esta época, en este tiempo de la adolescencia, los chicos pueden alejarse muchísimo del Señor. Y es cierto, y la mayoría hace eso. Pero no los subestimemos, no dándoles la oportunidad de que ellos puedan tener una vida plena en el Señor, porque sí lo pueden tener. Incentivémoslos para que ellos sean llenos del Espíritu Santo, que busquen la plenitud del Espíritu Santo. Yo recuerdo cuando yo era chico, junto con algunos otros más, estábamos totalmente desesperados por ser llenos del Espíritu Santo. Y teníamos 11, 12 años. De manera que no es algo ajeno a un chico de esta edad. Llevémoslos, mostrémosles que hay algo más. Así que aquí se termina entonces el tema número 4, los principios en la enseñanza a los adolescentes, y se termina la lección 9.